noches a todos. Vamos a comenzar esta charla y esta grabación con la autorización acá de nuestro profesor expositor y vamos a retomar el tema que teníamos hace unos 15 días más o menos, aproximadamente, donde habíamos visto una primera sesión de la aplicación práctica de pruebas de función pulmonar en pediatría, ¿sí? Habíamos hablado de la espirometría y hoy nuevamente entonces nos acompaña el doctor Pedro David Vargas Duque. Él es médico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA, es especialista en pediatría de nuestra universidad, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y es actualmente residente en neumología pediátrica de segundo año en la Universidad del Bosque y está en curso con una maestría en epidemiología de salud pública en la Universidad de Valencia, España. Doctor Pedro, muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros y pues por acompañarnos en esta noche nuevamente. Bueno, buenas noches. Gracias, doctora, por la invitación. Repito que es para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Agradezco la atención de cada uno de los participantes y espero pues retribuirles con algo de conocimiento esta noche. Entonces, para hablar de la segunda parte, estuvimos comentando con la doctora Helen que me parecía importante hablar de una prueba que se ha dejado de pronto de lado o de pronto el mismo descubrimiento hace que es una prueba que como desconocemos los atributos que tiene, pues asimismo pues la dejamos de usar o de pronto le tenemos temor a la hora de interpretarla. Por eso quería hablar de oscilometría. El contenido de la charla va a ser muy parecido al anterior. Vamos a hablar un poquito de historia, cómo fue que surgió unos conceptos fisiológicos para entenderlos, también saber cómo se debe leer o cuáles son las reglas para leer de acuerdo si está bien tomada o no, interpretarla y hacer algunos ejercicios súper prácticos y les prometo que en esta pues vamos a ser mucho más puntuales. Esta diapositiva ya se las había expuesto la pasada revisión, sin embargo la quiero volver a retomar. Las personas que no han estado en la charla pasada, cuando nosotros hablamos de una evaluación de la función respiratoria, entonces yo podría evaluarla de diferentes maneras de acuerdo a lo que yo quiera, digamos que medir o a la pregunta que yo quiera hacer. Si yo quiero evaluar de repente el movimiento o la mecánica de la respiración, pues entonces yo me voy a ir por unas pruebas específicas. Si yo quiero evaluar más bien está el intercambio gaseoso, pues entonces yo tomar otras pruebas. Si yo quiero ver la respuesta que tiene mi paciente a un estímulo, un estrés, tomaré otras. Y si yo quiero ver más bien o hablar de biomarcadores inflamatorios a nivel pulmonar, pues yo tomaré otras pruebas. Entonces hablábamos de que la mecánica pulmonar o la mecánica respiratoria hacía referencia al movimiento del aire y que ese movimiento del aire era el movimiento que hacía el aire de la atmósfera hacia el alveolo y del alveolo hacia la atmósfera, y decíamos que todos los fenómenos que puedan afectar, digamos que esa mecánica, hablaríamos de una alteración, valga la redundancia, de la mecánica pulmonar, y esa alteración en la mecánica pulmonar se podría ver en ciertas pruebas pulmonares. Ya habíamos hablado de la espirometría, y la segunda que vamos a hablar es la impulsoscilometría. Recordar que podríamos evaluarla en asma, en EPOC, en displasia broncopulmonar, en bronquiolitis obliterante, fibrosis quística o enfermedad neuromuscular. Existe el falso mito que las espirometrías o que las oscilometrías solamente funcionan o sirven para evaluar asma, y pues eso cada vez más, o es uno de los mensajes principales que quiero dejar en esta charla, sirve para muchísimas cosas y como para complementar una y la otra, pues sirve para muchas cosas. Ahorita vamos a hablar de eso. Recordar que esta gráfica la adapté de la presentación del Congreso de Neumopediatría de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica que se realizó hace como 20 días acá. Entonces, para hablar ya netamente de la impulsoscilometría o la oscilometría de impulso, recordar que es una técnica relativamente nueva, entre comillas, pero pues, lleva muchos años. Surgió primero como oscilometría forzada y a raíz del tiempo, vemos que hasta 1993, este personaje introdujo esa
el término no solamente para hacer una oscilometría forzada, sino para hacer una oscilometría de impulso, que varía la técnica, y esa variación de la técnica hace que sea una forma de hacer la prueba mucho más sencilla, y demostrando que se podría utilizar en pacientes, o que tenía utilidad en pacientes de una edad menor. Entonces, es una prueba, yo quería con esto decirles que es una prueba que ya viene de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que no se había estandarizado, no todavía teníamos tanto conocimiento como el tenemos ahora, de que es una prueba que se puede utilizar y que tiene muchas utilidades. Quería colocarles entonces en contexto qué es eso de la oscilometría. Pues la definición que me da el Task Force de la Sociedad Europea, la Sociedad Respiratoria Europea, que hizo la publicación en el 2020, donde hicieron un consenso de expertos y hablaron sobre cuál es esa parametrización a nivel mundial para tomar la prueba, ya como todos el mismo idioma. Hablan que es una prueba de función pulmonar, que ya lo sabemos, que se utiliza para medir las propiedades mecánicas, que ya también lo sabemos. Obviamente, cuando yo hablo de propiedades mecánicas, entonces yo me refiero a esa vía, ¿cierto? La vía respiratoria, y que se puede medir de una manera, perdón, ahí me quedó mal, de una manera pasiva. ¿Qué significa eso? Que no requiere una aspiración forzada. Eso son, pues, una de las cosas que yo les quiero dejar de mensaje, y es que a diferencia de la espirometría, ¿cierto? Donde requiere, como ya habíamos mencionado, un esfuerzo del paciente para botar el aire, ¿cierto? Esta prueba se va a realizar en reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo conecto al niño a esta maquinita que vemos acá, ahorita vamos a describir la maquinita, y no requiere hacer ningún esfuerzo, simplemente respirar tranquilamente. Por eso, digamos que va a ser un poco más sencillo realizar esta prueba en ciertos términos generales. Obviamente va a tener, digamos que ciertas dificultades, pero comparada con la espirometría va a ser mucho más fácil. Entonces, la primera premisa es que, aparte de que es una prueba de función pulmonar, que ya lo sabemos, que es utilizada para medir la mecánica pulmonar, que ya lo sabemos, pues que se utiliza en una respiración corriente o tranquila, que no necesitamos decir al paciente respire, tome aire, bote aire, no necesitamos decir nada de eso. Otra de las cosas que comenzamos a ver que es diferente a la espirometría es que podemos medir la mecánica de la mecánica ventilatoria, y podemos medir una cosa que nosotros vamos a llamar impedancia respiratoria, que no solamente me va a medir unas propiedades de la vía aérea, sino también me va a medir unas propiedades del parénquima y de la pared torácica. O sea que comienza a influir otra serie de cosas, no solamente la vía aérea, sino otra serie de cosas que influyen en el movimiento del aire, y vamos a ver cómo vamos a diferenciar vía central, vía periférica, y vamos a comenzar a hablar de otros términos que no hablábamos en la espirometría, como son las resistencias y las reactancias, que ya se los voy a explicar. Esta es una gráfica, me parece súper interesante, porque explica cómo podemos tener resistencias a diferentes niveles, y cómo tenemos una cosa que vamos a llamar reactancia, que ya la vamos a explicar. Entonces, ¿por qué yo les quiero hablar de impulsoxilometría y por qué para mí es importante? Propuse el tema a la doctora Helen por dos sencillas razones. La primera sencilla razón es porque teníamos la falsa creencia de pensar que le hacíamos la espirometría a todos los niños mayores de 5 años, que es la indicación, pero a todos aquellos que no se les pudiese hacer una espirometría, digamos un niño de 4 años o digamos un niño de 3 años, pues le teníamos que hacer una oscilometría. Entonces decíamos que uno de los criterios es aquel que no pudiera realizar la prueba de espirometría, pues le hacíamos una oscilometría. Pero no quiero que se lleven ese mensaje a la casa tan reduccionista, sino quiero que vayan un poquito más allá y entiendan que estamos midiendo cosas diferentes. Si recuerdan, cuando yo les hablaba de espirometría, estábamos hablando de una medición de flujos y una medición de volúmenes. Y esos flujos y esos volúmenes eran dinámicos de acuerdo a que yo le decía al paciente, esfuércese un poquito para tomar o sacar aire. Entonces, en eso consistía yo, digamos que la espirometría. ¿En qué consiste la oscilometría o la impulsoscilometría? En medición de impedancias o resistencias, donde me va a decir
más o menos cómo están mis propiedades elásticas y semielásticas del pulmón, y eso se complementa a una isometría. ¿Y por qué se complementa? Porque yo estoy midiendo cosas completamente diferentes, y cuando han hecho la correlación de estudios, cuando surge un estudio de un estudio nuevo, pues hay que, pues digamos que avalarlo, compararlo con el estudio previamente que se está utilizando. Entonces, si surge, cuando surgió la oscilometría de impulso, pues mi referente era espirometría. Entonces yo lo quise comparar, lo quisieron comparar todos los estudios que realizaron para tratar de mirar si eran similares y yo podía utilizar uno del otro, y se dan cuenta que aparte de que eran similares y podían dar una información que yo la podía interpretar de una manera similar, me arrojaba unos datos que podrían ser mucho más útiles y mucho más sensibles en etapas tempranas. Y esto es lo que yo quiero que se lleve en el mensaje, y es que en esos pacientes que de repente tengan mucha clínica o mucha sintomatología y la espirometría es normal, puede ser que estén en unas etapas tempranas y la sensibilidad o la especificidad de la impulsosilometría para evaluar la vía aérea pequeña es mucho mejor comparada con la de espirometría. Entonces, una de las cosas que yo evalúo, o si yo quisiera evaluar la vía aérea pequeña, probablemente yo quisiera no solamente hacer una espirometría, porque probablemente, como ya les mencionaba, me hablaba, esa espirometría no me hace diferencia entre vía aérea pequeña o vía aérea central. Entonces va a ser mucho más fiable, digamos, que hablar de impulsosilometría, sin desconocer obviamente los atributos que ya mencionamos de la espirometría, pero podríamos correlacionarla muy bien una de la otra. Entonces, por eso les coloco esta gráfica. Esta gráfica es publicada por el grupo chileno de neumología pediátrica en el 2017, donde quisieron tratar de hacer esa correlación entre una y la otra y colocar unas ventajas y unas desventajas de la impulsosilometría. Entonces me hablan de ventaja porque me arroja múltiple información, es diagnóstica porque yo puedo decir cuándo hay un patrón obstructivo, si la obstrucción es de origen central o si es de origen periférico. Yo puedo hacerle seguimiento, como a los pacientes que tienen asma, les impongo un tratamiento y vuelvo y les hago una nueva oscilometría. Me sirve para intervenciones y me sirve para diferentes enfermedades, como ya lo mencionábamos. Aparte de eso, es mucho más sensible en la detección de enfermedad pulmonar periférica, como les decía, la enfermedad de vía aérea pequeña. Tiene un mejor rol predictivo para la pérdida de control de asma, y se cree que a nivel inicial, cuando el paciente está montando toda su respuesta inflamatoria, o cuando el paciente, digamos, que está hasta ahora iniciando a tener, digamos, que manifestaciones de hiperreactividad bronquial, pues se ve que esta prueba es un poco más sensible de etapas iniciales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo un paciente comienzo, le quiero hacer una prueba de función pulmonar, y esa prueba de función pulmonar la quiero hacer en un paciente que ha iniciado con síntomas muy recientemente, probablemente una espirometría me vaya a salir quizás normal, pero eso no quiere decir que el paciente no tenga afección en vía aérea periférica. Yo podría incluso pensar o plantearme la posibilidad que hay que hacer una oscilometría, y esa oscilometría me puede reconocer esa alteración temprana. Aparte de eso, pues fácil de realizar. Ya les dije que no requiere esfuerzo, y en los preescolares pues les va muy bien. Se ha visto que uno incluso podría hacer esta prueba en niños mayores de 3 años, y ya paciente no, en aquellos pacientes que no puedan realizar una espirometría, pues esta es una prueba o una opción que se puede utilizar. Las desventajas, y quiero que se fijen en estas desventajas porque me parece, digamos, que estas son desventajas que podríamos mejorar, porque una desventaja es el poco conocimiento y la difusión de la técnica, y por eso es la charla de hoy. Tratar de quitar ese poco conocimiento y esa poca difusión de la técnica. Y, por ejemplo, no me interesa tanto que sean unos expertos, pues, en leer oscilometría. Me interesa más allá es que conozcan que existe una herramienta adicional, que no solo todo es espirometría, sino que hay otras opciones que podemos utilizar, que son fáciles de medir y que nos puede arrojar muchas cosas valiosas. Puede tener alta variabilidad e inducir a su interpretación. Cuando surge una prueba nueva, resulta de que cada vez que hay una prueba nueva, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuál es lo normal o qué es lo normal de prueba?
Y todavía en los diferentes grupos de neumología e incluso en el consenso que les menciono de la Sociedad Respiratoria Europea, mencionan que es muy difícil todavía ponernos de acuerdo porque faltan muchos estudios todavía para estandarizar precisamente estos valores de referencia. Entonces, les voy a decir lo que hay. Todavía hay muchas discusiones en muchas cosas y digamos que eso hace que sea difícil de interpretar su fundamento y sus resultados, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que eso, digamos que lo corrijamos. A manera de introducción, entonces yo les muestro, este es un dispositivo de un oscilómetro básicamente. Entonces este dispositivo se compone por varias partes. Esta es una bocina que es un altavoz, o una bocina o altavoz que básicamente a través de esto es que vamos a mandar unas ondas. Estas ondas se van a ir y aquí tienen una salida y una entrada que es esta boquilla con un filtro respiratorio que le colocamos a los pacientes. Y aquí, pues básicamente, a través de un neumotacógrafo se van a medir las presiones, las diferentes presiones que se obtienen a través de la salida de esa bocina, de unas oscilaciones y lo que recibe el paciente o lo que recibe la máquina después de una respiración tranquila. Y eso todo se lleva a un transductor y el transductor pues me va a interpretar a través de un software especializado, pues los numeritos y me los va a graficar de acuerdo a las cosas que tengamos nosotros. Entonces, a través de esta bocina, pues básicamente se va a aplicar pequeños pulsos de presión que esto básicamente va a producir unas ondas o unas oscilaciones de flujo a una frecuencia determinada que sobrepone el patrón pues, natural del flujo. Y ahorita les voy a explicar eso específicamente. Y estos cambios resultantes son captados por un nanómetro o un neumotacógrafo y pues se presenta un análisis consecuente. Entonces hasta ahí, estas son las partes de esto, pero entonces, ¿qué es lo que hace este aparato? Entonces les hablé de oscilaciones. Básicamente una bocina o lo que funciona es a través de sonidos y esos sonidos los manda a diferentes frecuencias. Entonces lo primero que les tengo que explicar es qué es una frecuencia o qué es una frecuencia. Aquí vemos una onda y esa onda va en cierto determinado tiempo y vemos que a eso le vamos a llamar a la cantidad de ondas en cierto determinado tiempo, le vamos a llamar frecuencia. Entonces, la frecuencia significa un ciclo de onda en una unidad de tiempo. El ciclo de onda en una unidad de tiempo. Si yo les digo a ustedes que Hertz, pues básicamente lo que se traduce en Hertz es un ciclo de una onda en un segundo. Entonces, un Hertz es una onda en un segundo. 5 Hertz son 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5 en la misma unidad de tiempo que es en un segundo. Y 20 Hertz serían 20 ondas. No las voy a contar porque pues, ahí créanme que hay 20 ondas en la misma cantidad de tiempo en segundos. ¿Qué significa entonces con esto? Que ya tenemos un primer término. Es un término que podríamos decir de velocidad, ¿cierto? Donde yo digo la cantidad de ondas que yo quiero que recorran en un segundo. Básicamente es eso. Entonces ese es mi primer término. ¿Por qué es importante conocer este término? Porque vamos a hablar ahorita más adelante que nosotros utilizamos frecuencias de onda a 5 Hz y frecuencias de ondas a 20 Hz. Eso significa que es a la velocidad que viajan a través de mi vía respiratoria. Entonces, fíjense acá mi vía respiratoria, ¿cierto? Entonces, yo puedo mandar a una velocidad de 5 Hz o a una velocidad de 20 Hz. Básicamente me dices la cantidad de ondas en la unidad de tiempo, básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿yo cuántas ondas mando en una unidad de tiempo? Y eso es sumamente importante porque vamos a entender que a ciertas frecuencias de ondas vamos a medir específicamente una área completa de la vía respiratoria y a ciertas frecuencias de ondas vamos a medir simplemente la vía central como tal de mi vía respiratoria. Y les explico esto porque de aquí para adelante nos vamos a comenzar a familiarizar con estos términos y es de suma importancia lo siguiente. Aquí entonces tenemos nuestro paciente y nuestro paciente está conectado a la boquilla, aquí está el filtro, ¿cierto? Y le estamos diciendo que respire tranquilamente y básicamente le respira tranquilamente. Si yo no le estoy mandando ondas, básicamente
esto haría el paciente, ¿cierto? El flujo sería este, ¿cierto? Donde básicamente es el flujo de una respiración tranquila. Si yo le coloco a ese flujo unas oscilaciones a diferentes frecuencias, pues lo que yo voy a ver es esto. El paciente está respirando tranquilamente y de repente yo le estoy mandando unas oscilaciones, ¿cierto? Y esas oscilaciones van a hacer que el flujo sea diferente. Veamos aquí, vemos acá específicamente eso. Y esto es importante porque vamos a comenzar a entender los diferentes términos adicionales o cómo es que yo mido los diferentes términos. Esta gráfica fue una gráfica que hicimos para tratar de, específicamente para esta charla, y la hicimos para tratar de explicar por qué yo a ciertas frecuencias mido todo mi sistema respiratorio, pero porque a frecuencias mayores yo solamente mido la vía aérea central, que sería la vía central, sería esta, y no mido la vía aérea distal. Entonces, cuando me hablan a mí de 5 Hz, me hablan de que yo estoy midiendo toda mi vía respiratoria. Y entonces, y ahorita cuando hablemos de resistencias, voy a hablar que una resistencia a 5 Hz me va a hablar de que yo mido toda la resistencia de la vía aérea. Y a esa resistencia a 5 Hz le voy a llamar resistencias totales, porque el trayecto de la onda, que va muy despacio, ¿cierto? Que no se sobrepone una de la otra, hace que como no tienen tanto afán de mandar estas 20 ondas, vaya, ¿cierto? Alcance a llegar hasta acá, no se sobrepongan las ondas y se alcance a devolver nuevamente, ¿listo? Sin problema. Cuando yo les coloco una frecuencia mucho más alta, resulta que las ondas tienen que serse mucho más delgadas y se pueden sobreponer de las otras. Entonces probablemente la primera onda sí llegue hasta acá, pero a la segunda y a la tercera, como las mando tan rápido, generalmente siempre se suelen juntar más o menos a este nivel, y si se juntan más o menos a este nivel, significa que yo no estoy midiendo la totalidad porque mis ondas no recorrieron todas completas hasta acá, sino que existen unas ondas que solo recorrieron hasta este nivel, y como solamente recorrieron, o la mayoría o todas las ondas recorrieron a este nivel, yo podría decir que mi medición básicamente, objetivamente, de todas las ondas hasta este nivel, pues hablaría yo de una vía central, más no de la totalidad de las ondas. Entonces, lo que me hable más o menos de 20 Hz, ya hablando de resistencias, voy a decir que son resistencias, pero de vía central. Hay dos conceptos nuevos que ya les mencionaba aparte de los Hz, es que si yo menciono valores de 5 Hz, me habla de la totalidad de la vía respiratoria, y si yo hablo de valores más altos, de 20 Hz, pues me habla más de una vía central, de lo que yo mido en una vía central. Porque yo no utilizo 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz o 4 Hz, porque como les decía en la anterior gráfica, esas ondas que yo mando tienen que sobreponerse al flujo que está emitiendo mi paciente en una respiración tranquila. O sea, tienen que ser un poquito mayores la presión para que se sobrepongan, o por lo menos lleven esta gráfica como tal acá. Entonces, ¿qué pasa si yo le coloco menos Hz? Pues básicamente no vence el flujo que está mandando mi paciente. Entonces, si yo le coloco 1 Hz, pues ese no vence el flujo, y probablemente el flujo haga que sea inmedible ese 1 Hz. Y si yo le pongo flujos más altos, básicamente no estoy midiendo pues la vía, ni siquiera la vía central, sino me estoy corriendo cada vez más hacia arriba, y no es el objetivo de las cosas. Entonces, han estandarizado 5 Hz y 20 Hz. En la charla que tuvimos con la doctora Gochikoa, que es la referente de función pulmonar a nivel de Latinoamérica, ella mencionaba que probablemente en algún momento alguien vaya a decir la utilidad de los 10 Hz o la utilidad de los 15 Hz en la función pulmonar o medición de resistencias, pues probablemente en algún momento exista, pero lo que tenemos validado es que nosotros medimos resistencias a 5 Hz y resistencias a 20 Hz. Con esto, entonces, tengo que yo hablar del samento de mi prueba. Entonces ya sabemos que mandamos unas ondas para tratar de medir unas resistencias o unas impedancias a ciertas
frecuencias, como lo son 5 Hz o 20 Hz. Pero existen unos términos que son de suma importancia que tengo que explicar, que es la base o el fundamento fisiológico de la oscilometría. Entonces, cuando yo hablo de oscilometría, yo les decía que hablaba era de la medición de la impedancia del sistema respiratorio. Entonces, cuando yo digo impedancia, pues básicamente la definición de impedancia, según esta definición del Task Force de la Sociedad Respiratoria Europea, me dice que es un cálculo de una fuerza total, ojo con esto, que es la fuerza total necesaria que tiene que vencer, ojo que saque yo una fuerza que tiene que vencer el flujo, pues, o para propagarse una onda de una presión a través del sistema pulmonar. O sea que es la fuerza que yo tengo que vencer para yo llegar como tal a través de todo el sistema pulmonar, y la impedancia está compuesta por dos patrones, uno que llamamos la resistencia y otro la reactancia. Físicos más que, ¿aló, me escuchan? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, señor. Entonces, perdón. Entonces, son términos físicos de la física y sacados sobre todo de los circuitos eléctricos, pero son muy aplicables, digamos que para lo que estamos utilizando. Entonces, hablando de impedancia, entonces acuérdense de eso, es la sumatoria de una resistencia y con una reactancia. Entonces, ¿qué es resistencia y qué es reactancia? Es lo que les tengo que explicar a continuación. Hablamos de resistencia a la oposición a vencer cuando propaga una onda a través de las vías respiratorias, pero propias de las vías respiratorias y que se puede medir dentro de la fase del flujo del aire. ¿Qué significa eso? Que este es el flujo del aire del paciente, este es el flujo del aire del paciente y la resistencia es directamente igual, pero a ese flujo del aire. O sea, va en la misma fase, por eso les coloqué acá en fase. ¿Qué significa eso? Que es netamente propiedad, o se dice que la mayoría es propiedad de la vía respiratoria. O sea que vamos a decir que la resistencia que me ofrece mi vía respiratoria es netamente atribuible, o la mayoría de las cosas es atribuible a la vía respiratoria. Entonces, este dato es muy importante. Ahorita se los voy a explicar de una manera un poco más sencilla, porque cuando nosotros leemos esto a veces uno se vuelve un ocho, pero creo que busqué una explicación mucho más sencilla de hacerla para que ustedes entiendan esto. Pero entonces hablamos de resistencia, básicamente, a la oposición a vencer de la vía respiratoria, y que es en la misma fase del flujo del aire, o sea que se mide en la misma fase del flujo del aire. Cuando está fuera de fase, vamos a hablar de nuestro otro señor que se llama reactancia. Y la reactancia básicamente es la energía generada por el retroceso del pulmón. Entonces, fíjense este concepto, la resistencia básicamente lo resumen la mayoría de los artículos que revisamos como un término neta o más inherente a la vía aérea, mientras que la reactancia es más dinámica porque influye todo el proceso del retroceso elástico y la distensibilidad y el mismo retroceso elástico que se produce a los cambios del flujo del aire. Y esta fase, esta reactancia, mi aparatico, el que lee las ondas, que es este señor de acá, el que va a leer las ondas, el hematocógrafo, entonces el que está dentro de la fase lo va a tomar como resistencia y el que está fuera de la fase pues lo va a tomar como reactancia. Fíjense acá, este está fuera de fase, entonces a la fuera de fase vamos a decir que, no, que esa oposición no es atribuible a la vía respiratoria, sino es más una oposición atribuible a otros agentes como lo son la distensibilidad y el retroceso elástico. Y la reactancia, para ponérselas un poco más compleja, es el producto de la sumatoria de una cosa que nosotros llamamos inertancia más la elastancia. ¿Qué significa la inertancia? La inertancia son las propiedades o cualidades del mismo
propiedad del gas que yo estoy inhalando, exhalando, que tienen unas propiedades específicas de ese flujo del aire, que la hace que esas mismas propiedades, ya sea fricción o densidad de ese aire, por su propia cuenta tenga unas propiedades restrictivas. Y otras que se llama elastancia o capacitancia, que ya son netamente los cambios del volumen dependientes de las propiedades elásticas del pulmón. Esto es una explicación un poco compleja, pero entonces yo les quise traer una gráfica más adelante que les voy a explicar un poco mejor. Entonces, la impedancia ya les dije que es la sumatoria total de todas las oposiciones de mi sistema respiratorio. Y esta impedancia va a ser la suma de la resistencia y la suma de la reactancia. La resistencia es netamente un término de oposición del conducto por donde va ese flujo, y la reactancia son más cambios dinámicos que se producen por otras causas externas a mi conducto, a mi vía respiratoria. Y esas causas externas, como lo mencionaba, son la sumatoria de la inertancia, que es la propiedad como tal del flujo del aire o de la densidad del aire o la fricción del aire, a tener por sus propias cuentas unas características de fricción que se vuelven un poco restrictivas, o la elastancia o capacitancia, que básicamente son los cambios de volumen que yo hago cuando un paciente entra o saca al aire. Y eso, como ya les dije, es una sumatoria, pero entonces la inertancia va a ser netamente positiva y la elastancia va a ser negativa. Si yo sumo algo que es positivo, pero es débilmente positivo, con algo que es muy marcado negativo, pues básicamente va a ser negativo. Otro de los mensajes que les quiero decir es que la reactancia usualmente es negativa o débilmente positiva a raíz de esta señora, que es la que produce la mayoría del valor de esta reactancia, la inertancia. En algunos artículos ni la mencionan porque dicen que es despreciable, se van a quedar con este de acá, que es la elastancia o la capacitancia, que son los cambios del flujo del aire motivados por ese retroceso elástico que haga que la resistencia pues, sea un poquito mayor. Entonces, para yo explicárselos de una manera más sencilla, estuve pensando cómo se los explico más fácil que ustedes me entiendan. Entonces, por eso puse a este muchacho a soplar una bomba. Entonces, cuando yo quiero poner a soplar a este muchacho una bomba, yo quiero calcular la impedancia, o sea, toda la oposición que tiene para inflar esta bomba, pues entonces yo tengo que tener varios factores en cuenta. Entonces, yo les digo a ustedes, calculen la impedancia de inflar esta bomba. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que la impedancia es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿cierto? De todas las fuerzas que se oponen para que esta bomba sea inflada. Y entonces, la primera fuerza que se opone para ser inflada, pues va a llamarse resistencia. Y son pues las propiedades propias de ese mismo globo para evitar ser inflado. Entonces ese globo pues va a tener unas propiedades netamente características como tal del material del globo, o las características como tal de esta circunferencia aquí que le llamamos globo, de que si está bien inflado o si está un poquito inflado o muy inflado, pues va a resistirse un poquito o va a resistirse más o menos de acuerdo al grado pues de inflación que tenga ese mismo globo, y a las mismas características o propiedades de la pared o de las propiedades de la pared de ese mismo globo. A eso le vamos a llamar resistencia. Pero como ya sabemos que ese no es el único fuerza que se opone, pues tenemos que calcular la reactancia. Y esa reactancia vamos a decir que son las fuerzas ajenas a este mismo globo, a estas propiedades de este globo, que se oponen a que el globo sea inflado. Todo lo que sea diferente a las propiedades de este globo, pues le vamos a llamar reactancia. Y las dos que conocemos entonces se llaman inertancia, y las otras que conocemos son elastancia. Entonces, esa inertancia van a ser a las propiedades del flujo que esté botando este niño, ¿cierto? O esta persona,
a las propiedades de ese flujo, por la densidad del gas o por las características de fricción puedan oponerse como tal al que el globo sea inflado, pero generalmente son muy despreciables o muy mínimas. Y lo otro es esto que está haciendo este niño, y es la manera que yo encontré más sencilla de explicar elastancia o capacitancia. Y es que si yo pongo al niño a que apriete, como está apretando acá, apriete y suelte, apriete y suelte, apriete y suelte, apriete y suelte, ese mismo globo, al momento en que está inflándolo, pues yo voy a tener unos cambios de presión que me va a llevar a que esos cambios de presión, independientemente del flujo que esté botando este niño acá, este globo, pues se me oponga al llenar el aire, y en algún momento cuando el niño esté apretando yo tenga que hacer más fuerza para botar ese aire, y cuando yo no lo esté apretando, pues yo tenga que soltar ese aire, hacer menos fuerza. Y a eso le vamos a llamar elastancia o capacitancia. Dicho esto, ahora sí les voy a explicar nuevamente, digamos, en qué consiste pues nuestra impedancia. Entonces, la impedancia es la sumatoria de todas las fuerzas para vencer, inflar el globo, que en este caso es mi pulmón, ¿cierto? Y la resistencia es propia de este señor de la vía aérea, ¿cierto? Es como propia de esto, ¿sí? La mayoría es propia de esto. Y la reactancia son las fuerzas ajenas a esta vía aérea para que este globo se me infle o para que el pulmón se me infle, ¿vale? Y entonces una es por la inertancia, que las fuerzas propias del gas, o que ya les mencionaba, y la otra, la elastancia, que es es que esa es la estancia, y es básicamente que se me traduce en eso, que es el retroceso elástico del pulmón, o el inflar o el desinflar el pulmón, el inflar o desinflar el pulmón, acordándose del ejercicio del niño apretando la bomba cuando la infla y aflojándola, apretándola y aflojándola, y eso va a hacer que yo tenga unos cambios dinámicos que se van a llamar, digamos que capacitancia o elastancia, y la sumatoria de estos dos me van a hacer la reactancia, que como esta es muy negativa, pues prácticamente esta va a ser negativa siempre. ¿Y esto cómo lo traduzco yo a un examen pues funcional, o aplicándolo a la clínica? Pues básicamente es fácil, porque ya explicándole los que yo les estaba diciendo, yo les decía, aquí tengo una medición de, de unas presiones, unas mediciones de presión, y como ya les decía, que pueden ser negativas o pueden ser positivas, las resistencias, que es el primer concepto, que es netamente la vía aérea, siempre va a ser positiva, y la reactancia en su gran mayoría va a ser negativa, ¿cierto? Y yo tengo que a diferentes hertz, ¿cierto? Que ya les mencionaba, a diferentes frecuencias, pues yo voy a tener unos valores, ¿cierto? Y a otros hertz, pues voy a tener otros valores. Es básicamente lo que explica esta gráfica, y es lo que nosotros nos muestra cuando nosotros hablamos de impulsosimetría. Básicamente son eh, una gráfica de presión sobre frecuencia, y cuál es la presión, ¿cierto? A diferentes frecuencias, y cuál es la presión a diferentes frecuencias en cuanto a resistencias, ¿cierto? Que la detecta el sistema como que está en la misma fase del flujo, o una reactancia, y es que está fuera de la fase del flujo que ya les explicaba. Entonces surgen estos conceptos que ya les mencioné. Es uno, inertancia, ¿cierto? Inertancia es algo discretamente positivo. Fíjense que es muy discreto lo positivo, que son las propiedades netamente a las propiedades que ya mencionábamos, elásticas, propiedades netamente del flujo, de las propiedades del flujo del aire, y una cosa que nosotros llamamos elastancia o capacitancia, y que la sumatoria de dos me van a dar lo que yo llamo la reactancia, que es la que vamos a expresar con esta X, ¿cierto? Y esta X, pues básicamente en la mayoría va a ser negativa, ¿cierto? Y todo lo que va a ser negativo es motivado por la firmeza o la dureza del pulmón. Si yo tengo un pulmón muy fibrótico, pues va a ser esa reactancia cada vez más negativa, más negativa, más negativa, más negativa. Si yo tengo el pulmón muy distendible, pues esa resistencia, esa reactancia, perdón, va a ser cada vez menos negativa.
Entonces, a la mayor dureza, pues mayor elastancia o capacitancia, ¿cierto? O se debe hacer a ese retroceso elástico. Si yo tengo problemas en el retroceso elástico por un pulmón rígido o por alguna circunstancia, pues yo voy a tener una reactancia mucho más negativa, básicamente. Y si yo tengo problemas de la vía aérea por alteraciones del flujo, de acuerdo a donde tenga el problema, pues yo voy a tener la manifestación, ¿sí?, de mi nivel de resistencia, si yo tengo un nivel de resistencia total o central, como les explicaban en las frecuencias. Y van a surgir otros dos valores para ponérselas un poco más complejos, y es el área de reactancia. Si yo quiero hablar netamente de las propiedades elásticas del pulmón, entonces yo lo que hago es rechazar esto que está acá. Todo esto que está acá yo lo rechazo y a eso le voy a llamar área de reactancia. Y es básicamente el área que va desde este nivel, que es la reactancia a 5 Hz, hasta cuando toca el cero. Y a esto pues, es netamente debido a mi retroceso elástico. O sea que si yo tengo comprometido el retroceso elástico, yo voy a tener una mayor área de reactancia, básicamente porque tengo afección a este nivel. ¿Listo? Y pues básicamente surge otro término que es la frecuencia de resonancia, que es el término súper sencillo, porque es la sumatoria de la reactancia y la inertancia cuando llega a cero. Entonces el punto de cero, a eso le vamos a llamar frecuencia de resonancia. Esa frecuencia de resonancia se puede correr cuando yo tengo un área mucho más grande. Si yo tengo un área que va así, pues mi punto de frecuencia de resonancia se va echando más a la derecha. Cada vez que se eche más a la derecha quiere decir que yo tengo un problema en mi retroceso elástico. Y en eso consiste, pues básicamente, la oscilometría de impulso en los principios fisiológicos. Fíjense en esta gráfica, entonces ya les mencionaba que a ciertas frecuencias yo voy a alcanzar a medir solamente lo central y a otras frecuencias voy a alcanzar a medir la totalidad como tal de la vía respiratoria. Entonces, a algunas frecuencias lo central, entonces cada vez que yo hable de 20 Hz, voy a hablar básicamente que estoy midiendo de aquí para allá, o sea, todo esto que les coloreo con amarillo, y cuando yo estoy hablando de resistencia a 5 Hz o de impedancia a 5 Hz o de reactancia a 5 Hz, es la sumatoria de todo, tanto de lo de acá como lo de acá, básicamente. Entonces, yo puedo tener unas resistencias totales muy altas, pero unas centrales normales. O yo puedo tener una resistencia total muy alta a todo nivel. Eso es lo que me va a explicar las siguientes diapositivas. Entonces, una de las cosas para yo hablar de resistencia, que es el primer fenómeno, yo voy a hablar de resistencia a los 5 Hz cuando hablamos de resistencias totales que ya les mencionaba, y resistencia a 20 Hz cuando yo hablo de solamente la vía central. Y yo quiero saber de repente, porque yo les dije a ustedes que era muy buena esto para medir vía periférica, ¿cuál es de verdad la resistencia de vía aérea periférica? Pues básicamente lo que me dicen es que yo le reste a esto la totalidad de esto. Entonces yo lo que hago es restarle a la totalidad, que es todo esto, lo que me da este valor de acá. Y si yo le resto a la totalidad este valor de acá, lo que dicen la mayoría es que me queda este valor de acá, el de solamente mis vías periféricas. Si yo le quito a lo total esto, pues me queda básicamente esto de acá. Entonces, por eso esto es importante porque este dato hay que calcularlo, es la diferencia, o es una resta, restarle esto, y esto me va a hablar de vías periféricas. Se dice que no debe ser mayor del 20%. Si yo tengo una diferencia mayor del 20%, significa que yo tengo algo
que a este nivel me está aumentando las resistencias, que no está a este nivel, a la resistencia central. Entonces, esta es una gráfica que me representa esto, las resistencias. Digamos que si yo quisiera medir todas las resistencias de mi árbol bronquial, lo que yo haría es básicamente mandar la frecuencia a 5 Hz, y esa es frecuencia 5 Hz, el 70% de eso equivale a lo total, a lo central, y solamente el 30% equivale a lo periférico. Entonces, si yo quisiera calcular el porcentaje de la resistencia total, qué porcentaje de esa resistencia total es realmente de mi vía periférica, yo podría hacer otro cálculo, y es hacerle esta resta, que es restarle lo total a lo central sobre lo total. Entonces, yo lo que hago es restar lo total a lo central sobre lo total, para yo calcular el porcentaje de qué porcentaje realmente es por este señor de acá. Es por este señor de acá. Y este generalmente no debe ser mayor al 30%. Entonces, estos valores, ¿para qué son importantes? ¿Para qué son relevantes? Pues para yo saber si tengo compromiso de las vías respiratorias periféricas. Pues yo ahorita les voy a mencionar cómo es que se lee, para que tengamos claros. Cuando nosotros nos dan una gráfica de una oscilometría, entonces yo lo que tengo es una gráfica que me mide las resistencias, ¿cierto? A 5 Hz y a 20 Hz, y las reactancias también a 5 Hz, a 10 Hz, a 15 Hz, a 20 Hz, a los que quieran, y a veces me las grafican así o a veces me las grafican así. Te las traigo porque a veces uno se vuelve un 8 si se las grafican así o si se las grafican así, pero simplemente esta sería acostarla y es prácticamente lo mismo. Donde aquí vemos las resistencias que siempre son positivas, ¿cierto? Entonces podemos calcular que las resistencias a ciertos hertz son de tanto y a 20 hertz son de tanto. Lo mismo las áreas de reactancia. Y por otro lado, pues vemos aquí, digamos que el punto donde esto se vuelve cero, que sería la frecuencia de resonancia, y todo esto que le vamos a llamar área de reactancia, que ya les he explicado, que es netamente el retroceso elástico. Entonces, ¿qué me evalúa la resistencia? Ya les decía que la resistencia me la evalúa el calibre de las vías respiratorias. Entre más estrecha sea mi vía o más larga, pues tengo mayor resistencia. Si yo tengo un paciente con asma donde tiene un fenómeno de inflamación bronquial que estrecha la vía respiratoria, pues estas resistencias van a aumentar. La área de reactancia que me evalúa lo que me afecte la distensibilidad y el retroceso elástico netamente. La frecuencia de resonancia, entre el área de reactancia sea mucho mayor, pues pues se va a tirar más hacia la derecha, y lo que me va a indicar es que hay un proceso tanto de obstrucción como de restricción. Y cuando yo tengo mi área, mi reactancia, que es ese valor que yo les mencionaba acá, que se vuelve grande, pues yo hablo es básicamente de todo lo que tiene que ver con el retroceso elástico o la elasticidad del pulmón, la elastancia de ese pulmón, que lo hace más rígido. Entonces, nuevamente, esto es una gráfica que me trae todos los componentes que yo tengo que revisar. Entonces, yo tengo que revisar las resistencias a los 5 Hz, que me habla de la resistencia total de la vía aérea, la resistencia a los 20 Hz, que me habla de las resistencias centrales de mi vía aérea. Yo debo evaluar las áreas de reactancia. Aquí solamente cobra importancia el área de reactancia 5 Hz, que me habla específicamente de todo lo que habla de la distensibilidad y el retroceso elástico. Yo voy a hablar de qué tan grande es esta área de reactancia y dónde está mi punto de frecuencia de resonancia. Y esos son los valores que yo interpreto. Entonces, ahorita les voy a mencionar cuáles son los valores normales para que tengamos en cuenta qué es un valor normal y qué está alterado, para que sepamos un poquito de eso. Yo, como sé que mi prueba está bien tomada, entonces lo primero que tengo que ver, eso no lo ven ustedes porque eso no lo publican las terapeutas cuando vemos una prueba, pero eso se ve cuando nosotros lo estamos tomando, y es el flujo del paciente con las oscilaciones que manda el mismo paciente, la máquina.
y vemos que tienen que correlacionarse y ser y no ver artefactos. Acá les muestro cómo se ven los artefactos. En pediatría lo que recomiendan es que al menos se logre 16 segundos para obtener una adecuada muestra representativa, o sea, 16 segundos sea más o menos por acá, que alcance el paciente a respirar 16 segundos tranquilamente en mi aparato y que yo le tome mínimo 3 pruebas y que en esas pruebas no exista una diferencia mayor del 15% entre una y la otra de las mediciones para yo hablar que tiene un coeficiente de variación adecuado, o sea, que no varíe mucho entre prueba y prueba. Eso me habla de que la prueba entonces está bien tomada. Si yo hago esos 3 mediciones y la prueba está bien tomada y no varían sus resultados más del 15% entre ellos, entonces lo que yo hago es básicamente hacerle la prueba de respuesta con el beta 2. Y la respuesta con el beta 2 en niños está estandarizado que le coloquemos, en este caso salbutamol 2 PUF, y que hagamos la medición posterior al beta 2 posterior a 20 minutos de haberse realizado, digamos que la inhalación con el beta 2. Entonces, fíjense en artefactos que uno podría identificar. Entonces, uno podría identificar, por ejemplo, que el niño tose. Entonces, cómo cambia el flujo y cómo cambian las oscilaciones secundario a la tos. Yo puedo identificar que el niño, por ejemplo, dejó de respirar porque aquí hay ausencia del flujo. Entonces, en este punto de acá no hay flujo y como no hay flujo, entonces es porque el niño básicamente dejó de respirar y entonces no vemos ese flujo. O yo puedo identificar que el niño está respirando muy, muy rápido y eso hace que existan unas alteraciones del flujo y de las oscilaciones y entonces esa prueba no va a ser válida por ninguna de estas circunstancias. Por eso les mostraba, fíjense esta imagen donde se relaciona tanto el flujo como las oscilaciones y por ende, digamos que es una prueba bien utilizada. Y ya cuando yo quiero medir, digamos que hacer ya las mediciones, yo puedo tener, digamos que, 3 opciones de medir la prueba. Entonces aquí hay unas pruebas, sobre todo en la Fundación Neumológica, que salen con Z-score y con límite superior de la normalidad, pero hay otras pruebas que solamente utilizan el porcentaje del PDI. Como yo les estoy hablando que estamos hablando de resistencia, pues lo anormal es yo tener una resistencia muy alta. Entonces, esto se lee al revés, como se lee la espirometría. Si recuerdan, la espirometría leíamos que tener porcentajes menores del 80% o estar por debajo del límite inferior de la normalidad la hacía anormal. Aquí es al contrario. Aquí es si yo tengo valores muy altos, porque estoy hablando de resistencia o de oposición, por encima del 150% o por encima del límite superior de la normalidad, está alterada. Entonces, recordar esta gráfica, que esta gráfica también se las puse en espirometría, donde básicamente hablamos de una distribución por Z-score y todo lo que esté por encima de más 1.64 lo vamos a decir que es anormal. Entonces, a mí me pueden decir, la resistencia a 5 Hz es del 150% del valor predicho, ¿cierto? Entonces, si me dicen eso, yo ya sé que está alterada. O me puede decir, está por encima del límite superior de la normalidad, entonces está alterada. O me pueden decir que el Z-score es por encima de 1.64 y las 3 me indican que está alterada. ¿Qué sería lo normal? Pues que esté por debajo de ese valor, debajo de 150 o por debajo del límite superior de la normalidad o por debajo de un Z-score de más 1.64. Y tener en cuenta que la reactancia es negativa. Entonces, como la reactancia es negativa, entre más negativa esté, pues es más anormal, como ya les decía. Entonces, este es, digamos que el gráfico que yo les tengo que, como para tratar de leer una espirometría, una oscilometría, perdón, y entonces yo lo primero que me tengo que preguntar es si está bien tomada. Si no está bien tomada, pues tengo que tomarla bien. Y la maniobra es aceptable, porque ¿qué quiere decir eso? Que tuvo una respiración regular, que no tosió el niño,
que el paciente no hizo pausas al respirar o respiró agitado. Eso lo ven a través de la máquina las terapeutas, y las terapeutas nos dicen, sí, estuvo bien. Este valor ya no se usa, esto es una publicación del 2019, pero la publicación del 2020 me habla que ya esto no lo utilizamos, y lo que utilizamos es el coeficiente de variación, que como les decía, que yo tome 3 pruebas y entre prueba y prueba no sea una diferencia mayor del 15%. Si ya todo eso lo cumple, entonces es una prueba que yo la puedo medir. Entonces, lo que yo tengo que medir es primero las resistencias. Si las resistencias están normales, por debajo del límite superior de la normalidad, por debajo del 150%, en 5 Hz como en 20 Hz, y mi área de reactancia está también por debajo del límite superior de la normalidad, pues ese estudio va a ser un estudio normal, porque todo lo tengo en rangos normales. Si yo por otro lado tengo unas resistencias altas a 5 Hz, que ya les decía que es una resistencia de la vía aérea total, ¿cierto? De la vía aérea total, pues yo puedo tener una obstrucción, porque yo tengo una resistencia elevada. Pero entonces yo tengo que ponerle apellido si es de la vía aérea pequeña o si es de la vía aérea central. Y entonces ya les voy a explicar qué significa eso. Pero entonces, en términos generales, yo hablo de que mis resistencias están elevadas cuando estamos en fenómenos de obstrucción. De obstrucción, resistencias elevadas. Y cuando yo hablo de restricción, hablo que mis resistencias están normales, pero mi área de reactancia, esa área que yo les mencioné yo a ustedes acá, está mucho más negativa, que se hace mucho más grande. Como se hace mucho más grande, es un problema probablemente del retroceso elástico o de las propiedades viscoelásticas del pulmón, y me van a hablar de un problema netamente restrictivo cuando los otros fenómenos están normales. ¿Listo? Y aparte de eso, lo que yo tengo que mirar es si tiene o no tiene respuesta, pues, al beta 2. Esto es súper polémico, cada vez más, digamos que casi no nos ponemos de acuerdo. Estos son los valores, digamos, que están más utilizados. Recordar que esto se lee a la inversa de la espirometría. Entonces, si yo veo que caen mis resistencias, o que mejoran mis resistencias o disminuyen mis resistencias por en un 40% de disminución en R5, pues me digo que hay una respuesta significativa. Si aumenta esta área reactante, o si este se vuelve más positivo, ¿qué quiere decir? Que disminuye, ¿cierto? Si se vuelve más positivo hasta un 50%, esa reactancia a 5 Hz, o si mi área de reactancia disminuye, este área como tal de acá disminuye un 80%, si estaba por acá muy grande, disminuyó casi al 80%, pues yo puedo decir que hay una respuesta significativa del beta 2. Es lo que hay. Sin embargo, esto es, digamos, que muy debatido, pero pues es lo que utilizamos. Cuando nosotros tenemos entonces una prueba, nos van a dar todos estos valores. Entonces nos van a dar, obviamente, los nombres, el documento, la fecha de nacimiento, la talla y el peso, súper importante, y la edad. Y nos van a dar ciertos valores. Nos van a decir, le realizaron una prueba 1, una prueba 2, una prueba 3, le sacamos un promedio, y con base a las ecuaciones que nosotros tenemos para ese peso y esa talla que tiene ese niño, la medición que tiene ese niño está a cierto porcentaje de lo que debería estar. Y eso lo hacemos pre-broncodilatador y post-broncodilatador, y ahí nos dan las pruebas. Entonces, esto es, digamos, que para saber, digamos, que lo que nosotros nos muestran. Sin embargo, hay ocasiones que no nos muestran estas 3 pruebas, sino solamente nos muestran el promedio y ya. Solamente nos mostrarían esta, y entonces uno ya sabe que con esta debería calcular, ya hace, digamos, que los datos. Entonces, fíjense, esta es una de aquí de Bogotá, una prueba que le hicieron a un paciente que pesaba 20 kilos, medía 113 centímetros, y se le hicieron
y nos reportan esto específicamente. Nos reportan básicamente, esto que dice PRE es básicamente lo que calcula la máquina para el peso y la talla que tiene el niño es lo que debería tener, digamos. Nos hablan de que existen unos rangos que puede ser el límite inferior y el límite superior, como les mencionaba. La idea es que no nos pasemos de estos límites superiores. Nos hablan de lo que midió el paciente, que sería esto de acá, y nos hablan el porcentaje con base a esto. De esta medición, este es el porcentaje que tuvo con respecto a este valor. Y nos lo ubican también por Z-score, que como ya les mencionaba, todo lo que se pase por encima de unos 64, pues es alterado. Entonces, si hacemos el ejercicio, yo lo que leo es la resistencia a 5 Hz y yo digo que ese paciente hizo este valor y que ese valor corresponde al 101% y como no supera el 150%, pues yo digo que ese valor es normal. Yo también podría hacer el ejercicio por el límite superior de la normalidad y yo digo que le dio 9.98 y ese 9.98 no fue superior a 12.9 y como no fue superior a 12.9 yo digo que es normal. O yo puedo medirlo por el Z-score y decir que como no es por encima de 1.64 pues también es normal. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente tiene unas resistencias a 5 Hz normales. Por otro lado, podemos ver las resistencias a 20 Hz. Las resistencias a 20 Hz me dicen que este fue el valor que le dio, básicamente. Este fue el valor que le dio y este valor de aquí, no es superior al que no es más del 150% de lo que debería o lo que tiene estandarizada la máquina para la actuación de acuerdo al peso y la talla de este niño. Y solamente corresponde al 91%, o sea que está bien. Por otro lado, me dice que no es superior al límite superior de la normalidad y que no es superior a más 1.64, o sea que las resistencias a este nivel están bien. Así interpretaríamos los diferentes valores de cada una de las cosas. Entonces, fíjense cómo, digamos que en últimas, simplemente hay que saberse que no debe ser más del 150 o no debe ser más del límite superior de la normalidad o no debe ser más de 1.64 para yo considerarla alterada. Y entonces yo tengo aquí estas opciones como tal de hallazgos en una oscilometría. Yo puedo tener un paciente con una oscilometría normal donde mis resistencias a 5 Hz son normales como en el paciente anterior y al 20 Hz son normales. La diferencia entre esto y esto no es muy alta. ¿Qué pasa como por ejemplo en esta? Que esta diferencia es extremadamente muy diferente la resistencia que tiene a 20 Hz comparada a la de 5 Hz. Entonces esta, vemos que no hay una diferencia y que la área de reactancia no es tan negativa, ¿cierto? No es tan negativa y que la frecuencia de resonancia está ubicada a un nivel, digamos que aceptable, aunque digamos que eso no lo han estandarizado tanto. Entonces esto, digamos que es normal. Yo cuando hablo de una obstrucción, entonces cuando mis resistencias están alteradas, cuando mis resistencias están altas, yo hablo de obstrucción. Entonces yo lo que tengo que colocarle es apellido, si es obstrucción distal o obstrucción proximal. Yo hablo de una obstrucción distal cuando mis resistencias centrales, que son estas de acá, están normales, pero mis resistencias totales están muy altas. Si las resistencias están normales, pero las totales están muy altas, pues quiere decir que si no es central, pues la alteración es a nivel periférico. Entonces, todo lo que esté alto en la resistencia total y esté bajo en una resistencia central, me va a hablar de una obstrucción distal. Si yo tengo una obstrucción proximal, pues básicamente desde el principio voy a tener mis resistencias altas y van a seguir siendo altas hasta lo más distal de mi vía respiratoria. ¿Listo? Y si yo tengo un problema restrictivo, entonces como ya les decía, las resistencias son normales, pero lo que va a aumentar es esta área de reactancia que se va a hacer mucho más negativa, mucho más negativa. Toda esta área se va a hacer mucho más grande y la reactancia mucho más negativa.
Entonces así, digamos que se interpretan, digamos que las gráficas, y esta es una gráfica que me menciona específicamente lo mismo, que no me voy a detener ahí porque es básicamente lo mismo. Yo hablo de obstrucción cuando las resistencias están altas, yo hablo de una obstrucción distal cuando mis resistencias totales son las que están altas con respecto a mis resistencias centrales, y yo hablo de una restricción cuando están normales mis resistencias, pero está muy negativa mi reactancia y está o muy ancha o muy grande mi área de reactancia. Entonces, fíjense, esto ya para hacer los ejercicios, vamos a comenzar a hacer este ejercicio. Es un niño de 9 años, tiene 25 kilos y mide 1,27 y tiene un diagnóstico de una distrofia muscular, y queríamos tratar de evaluar cuál era su compromiso con, respiratorio por esa patología. Entonces, fíjense cómo tenemos valores, ¿cierto? Unos valores de 5, unos valores de 20 Hz de resistencias, mi área de reactancia, que es lo que, mi reactancia 5 Hz, que es lo que vamos a leer. Entonces, el primer valor que vamos a leer es la resistencia 5 Hz, y me dice que ese niño hizo esta resistencia 7.35 Hz, y que para las ecuaciones que tiene configurada mi máquina, eso corresponde a un 85%. Recordar que no supera el 150%, quiere decir que es una resistencia 5 Hz normal. Por otro lado, entonces yo me voy para mi resistencia a 20 Hz. Esa resistencia a 20 Hz le dio un valor de 6.21. ¿Qué significa? Que no superó tampoco el 150% de esa resistencia. Como no la superó, pues yo también digo que es normal. Por otro lado, yo me voy para mi área de reactancia, perdón, para mi reactancia 5 Hz, y yo digo que le dio menos 1.70, eso corresponde al 66%, que tampoco supera el 150%, significa que es normal. Pero recuerden que yo les decía que tocaba calcular la diferencia entre este, y esa diferencia entre este y este la hacemos, ¿cierto? Restando este valor, que es 730, y lo coloqué acá, menos el 6.21 sobre el mismo 730. Básicamente yo lo que estoy haciendo acá es, de todo lo total, le resto lo central sobre lo total para yo calcular lo periférico. Y eso no debe ser mayor al 30%. Entonces, este me dio 0.14. ¿Qué significa eso? Que es más o menos el 14% de mi resistencia total es de origen periférico. Y como ese valor es tan pequeño, no supera el 30%, yo digo que es una oscilometría basal normal. Ahora lo que yo tengo que hacer es ver los cambios que, como ya les decía, tiene que disminuir en el R5 más del 40%. Aquí solamente cambió el 11%. La reactancia 5 Hz tiene que mejorar, y aquí no nos aporta el valor, tiene que mejorar 50%, y el área de reactancia tiene que disminuir 80%. Y ninguno de esos valores cumple, por ende es una oscilometría normal, ¿cierto? Con una resistencia a 5 Hz y a 20 Hz normal, con una diferencia normal y con una reactancia normal y sin respuesta al broncodilatado, por ende es una oscilometría normal. Y les trae, digamos que otros ejemplos donde yo aquí puedo ver otros valores. Esta es otra manera de graficarla, pero es básicamente lo mismo, donde yo veo mis resistencias a 5 Hz, a 20 Hz. Aquí ya me calculan una diferencia, pero solamente hacen la resta. Recordar que ahora lo que estamos tratando de utilizar es esta ecuación, que es básicamente la resta de lo total sobre lo central sobre lo total. Porque fíjense que aquí, por ejemplo, esa resta me da 0.19, o sea, el 19%. Sin embargo, cuando yo hago la resta me da 33. Y recordar que por encima del 30% es alterado.
Cuando yo tengo esto, yo lo que puedo decir es que puede haber un aumento de las resistencias a nivel periférico que me pueden explicar que está de manera incipiente, que está comenzando a ser un problema de obstrucción periférica. Entonces, este valor es sumamente importante. Si lo buscan publicado, no lo hay. Estábamos incluso discutiéndolo en el último congreso de neumología pediátrica, porque esto es simplemente una ecuación que se produce a través de una interpretación fisiológica que le damos a que lo periférico es el 30% de lo total, que para calcular lo periférico tenemos que restarle lo total a lo central para poder calcular periférico. Entonces, digamos que ahora lo que estamos utilizando es esto, la recomendación es utilizar esto, y esta oscilometría podía pasar por normal porque la resistencia, por ejemplo, es básicamente el 60% a 5 Hz es normal, la resistencia a 20 Hz es del 51, es normal, y, la IFE, y esta resta pues es del 19%, es normal, y mi área de reactancia también es normal. Entonces yo podría decir que es una oscilometría normal y tampoco tiene cambios significativos albetados, es normal. Pero de un tiempo para acá estamos utilizando, como desde octubre para acá estamos utilizando esta ecuación que es muy fácil. Simplemente yo lo que hago es restar este valor a este valor dividido sobre el R5, que es este mismo valor, y este me da 0,33, significa que tiene algo incipiente de obstrucción de esa vía. Entonces ya está la lectura, ¿sí? Resistencia a 5 Hz y a 20 Hz normales con una resta normal. Sin embargo, la nueva ecuación sugiere que hay una obstrucción periférica y que no tiene respuesta pues, al beta 2. Esta es otra. Yo quisiera que alguien de nosotros pues, que están escuchándome, pues, si quiere pues, participar y yo les ayudo. Es extremadamente sencillo, pues ya solamente seguir los valores para tratar de orientarnos un poco y a aplicar lo que les he explicado, a ver si de pronto me he hecho entender. No sé quién quiera hablar. Ahí dice Natalia. Adelante, Natalia, te escuchamos. Bueno, Doc, entonces, como nos habías mencionado, primeramente tenemos que mirar pues el total que sería la R5, en donde dice Teor que el valor es de 100.1. Bueno, el porcentaje, mejor dicho. Exacto. ¿Y esto Entonces, sería normal o anormal, Natalia? sería normal porque no es mayor de 150. Y también hace el ejercicio con el límite superior. Entonces, ¿este valor es mayor que este valor? No, o sea, es menor. O sea que es normal por por ese lado. Y por el Ok. Z-score, Por el Z-score, ese también era por... Ay, se me olvidó. no es mayor de 1,64. Ah, sí, pues, Porque da no es 0. de- Ok, o sea que es. o sea que también es normal. Ok, perfecto, sigamos. Bueno, también con a 20 Hz, que sería ya la central, pues lo Ujú. mismo, o sea, en el porcentaje es de 91, por lo tanto, pues no supera 150, por lo tanto es normal. Y como me acabas de decir, en donde dice LC Teor y la otra de Teor, no son mayores, o sea, mejor dicho, la del paciente no superó la de la máquina, creo que es así, ¿cierto? O sea, lo que tiene establecido para la talla, ¿sí? O sea, Exacto. el paciente lo que hace, o sea, la máquina lo que hace es que tiene unas ecuaciones que me dice que para esta talla y esa raza de ese niño y ese peso de ese niño, pues más o menos estos serían los valores que debería tener, ¿cierto? Entonces no lo supera. Como no lo supera, pues es normal, ¿sí? Sí, señor. Ok. ¿Qué Después, piensas de esta diferencia? con la diferencia, esa es la del delta, ¿cierto? Sí.
está en 42.74 y esa, ay Dios, tiene que también no tiene que superar el 150%, si no estoy mal. No, ¿te acuerdas que yo les decía que es básicamente la diferencia de lo central de lo periférico y que decían en algunos lados que no debería superar el 20%? Fíjate cómo está. Sí. Y ese sí supera el 20%. Exacto, entonces está elevado. Ok. ¿Y qué piensas de esta reactancia? La reactancia está en 74 y lo mismo, entonces no supera el 150%, entonces sí es normal. Entonces, listo. Entonces, pues la lectura sería resistencia, bien Natalia, resistencia a 5 Hz normal, resistencia a 20 Hz normal, pero con una diferencia, ¿cierto? Alterada que me habla generalmente cuando las resistencias están alteradas, me hablan de obstrucción periférica, esto me habla de obstrucción periférica, entonces había una que sugiere obstrucción periférica, ¿cierto? Por este valor alterado, ¿cierto? Y la respuesta al vetado, entonces ¿recuerdas el cambio que tenían que tener? La verdad, si no estoy mal, no me acuerdo muy bien. O sea, Entonces, no estoy muy bien de esa parte. Entonces, este valor. Entonces, recordar que cuando estamos hablando de resistencias, yo lo que quiero con mi inhalador es que disminuyan esas resistencias. Y si disminuyen cierto valor, pues yo digo, ¿es significativa la disminución o no es significativa? Entonces, hablamos de que si disminuye más del 40% en R5 es porque está significativo, pero disminuyó solamente un 18%, o sea que no es significativo. Listo. ¿Listo? Y el otro valor que yo puedo mencionar es este área de reactancia, que es esta área que vemos acá, que es esta área, toda esta área de acá, que la hacemos, que tendría que disminuir hasta un 80%, solamente disminuyó un 39%, por ende no es significativo en los O sea que esta oscilometría la podemos leer como que la resistencias están normales a 5 Hz y a 20 Hz, el delta me habla de una obstrucción periférica que puede ser leve de la vía y que no responde al vetado. ¿Listo? Esa es como la lectura de esta. Y esta, alguien más que se lance con esta de repente, si quieren, alguno. Una pregunta, Pedrito. En Sí. el ejercicio anterior, si eventualmente los cálculos y la interpretación nos sugieren una obstrucción de vía aérea periférica, pero sin respuesta significativa a vetados, ya enfocados un poco como al diagnóstico, ¿qué pensaría? ¿Asma con limitación fija? Podría ser, Doc, pero digamos que como esta es un poquito más, digamos que sensible, ¿no? Y coge las obstrucciones, Sí. digamos, de manera más temprana, pues uno podría decir que tiene una obstrucción que es fija en este orden de ideas, pero es que estos valores como tal que les menciono acá, ha sido muy complejo para que todos se pongan de acuerdo. Entonces, cada quien tiene un valor diferente, pero en últimas, pues no tiene respuesta significativa por lo que está publicado hasta el momento, que es el taxon, que es los valores que les doy. Uno podría hablar que pues, no tienen reversibilidad, todos podríamos hablar de obstrucción fija. Si tuviéramos, por ejemplo, un niño con una sospecha de una bronquiolitis soliterante, donde sabemos que es una obstrucción fija, pues ese paciente pues, cumpliría el criterio de obstrucción fija. Pero digamos que esto es más, digamos que dinámico. Lo que habría que hacer es hacerle seguimiento, tomar una nueva oscilometría o compararla con otras pues, pruebas más adelante para ver si ya tiene cambios significativos o no. Para uno ya decir el diagnóstico, pero sí, el término es obstrucción fija porque digamos que cambio respecto al vetado. Gracias, Pedrito. ¿Y esta? Yo sé que es complejo, que no es tan sencillo, pero digamos que es hacerle de utilidad, pero la idea es que se lance alguno para yo
pues para que de los dos lo hagamos y le pierdan un poco el miedo, porque esto es Paula. Y dos levantaron la mano. Entonces Paula va a leer el pre y alguien y otra persona, la otra persona lee el post. Entonces el Paula y pre Angie, si quieren, es Paula. Paula Tú las el guías. pre y Angie el post. Listo. Exacto, listo. Entonces fíjense, Bueno, este es un niño que tiene un asma en estudio. Este es un paciente que tiene 4 años y le hicimos esta espirometría, esa oscilometría. Entonces, Paula, Listo. Entonces, primero miramos R5. Entonces, sí, vemos que el porcentaje, bueno, la medida pre está en 15, que pues representa el 202%, que está mayor al 150, nos habla de una restricción de la vía aérea una periférica, o pues obstrucción. total, es obstrucción. Ok. Después vemos R20, está en 8.97, con un porcentaje de 111 menor a 150, decimos que está normal la parte central. Vemos la reactancia en R5, que está en, en menos 6.09, con el porcentaje en 159 por encima de 150. Vemos pues que también tiene un patrón, pues obstrucción también. Y ya, bueno, Bueno, podemos ver. ya les puedes ver la diferencia. Entonces tú le restas a 15,8 y eso te da más del 5, casi te da como creo que lo puse, Como el 40% el da. 40%, o sea, está elevado. Si tú ves esta grafiquita acá, fíjate tan bonito, si yo les digo, calculen la diferencia de 5 Hz a 20 Hz, pues uno dice, claramente es más del 40%, simplemente por la gráfica, ¿sí ves? ¿Cómo acá cambia? ¿Sí ves? Esto es post-broncodilatador y esto es pre-broncodilatador. Entonces, fíjate cómo la resistencia a 5 Hz es muy alta y la de 20 Hz está acá, ¿cierto? Y entonces yo digo, claro, hay más del 40%. Simplemente por la gráfica yo ya sé que es una obstrucción de vía aérea periférica, ¿cierto? Sí, sí, señor. Muy bien. Ahora le damos el post, Angie, creo. Bueno, entonces para el post se supone que entonces la respuesta al beta 2 debe disminuir en un 40, pues sí, debe ser mayor al 40%, y si disminuye el 18 no es significativo. Entonces, pues la resistencia con 5 Hz es significativa, entonces sí hubo un cambio de más del 40%. O sea que es perfecto. Entonces hay respuesta significativa, ¿cierto? Sí, señor. Al beta 2. Y fíjense acá, solamente por la gráfica, si yo les tapara los números, fíjense esta gráfica que es la pre y cómo la post me cambia, ¿cierto? Y fíjense acá donde la resistencia disminuye considerablemente, de acá a acá. Entonces, y eso es más del 40%, y como disminuye aquí, disminuye 43%, es significativa. Ya que ese paciente tiene una obstrucción de vía aérea periférica con respuesta significativa al beta 2. Este paciente entonces tiene una obstrucción variable, por lo que tiene una respuesta a mi beta 2. A ver qué se me ocurre. Fíjense, R5 elevado, ¿cierto? R5 elevado, R20 normal, la diferencia es del 42%, si la había calculado yo, es del 42% que me habla de obstrucción más periférica, ¿cierto? No total, sino periférica, ¿cierto? Y que tiene una respuesta significativa al beta 2. Entonces, para concluir, quiero concluir que la oscilometría es una herramienta para la medición de la mecánica pulmonar, que es accesible, que ya es post, incluso antes no la podíamos hacer tan fácil porque era no post, sin embargo ahora está incluida entre el plan obligatorio de salud. Es fiable porque me arroja unos valores que me pueden hablar de obstrucciones tempranas de las vías aéreas, que es de más facilidad hacerse a realizarse con respecto a otros métodos, ¿cierto? Es de rápido o de gran utilidad para detectar tempranamente obstrucción periférica, que se puede utilizar a todas las edades, ojo a esto, a todas las edades por encima de los 3 años. Obviamente, pues si uno tiene un niño de 7, 8 años, pues uno le sigue haciendo la espirometría, pero si ustedes tienen, digamos que sospechas o si quieren medir algo diferente, si quieren medir las resistencias que tiene ese pulmón, pues uno podría utilizar la oscilometría
como una herramienta adicional a esa espirometría, por lo que se complementa y medimos cosas completamente diferentes como ya se los mostré, y es útil para el seguimiento de patologías de las vías aéreas y respiratorias. Y eso era lo que les quería traer el día de hoy. Espero pues haber sido un poco claro. Yo sé que es un tema un poquito ladrilludo, pero espero haber sido, digamos que claro, y estoy abierto a las dudas, preguntas que tengan o comentarios o sugerencias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Por Bueno, ahora no, pues en el chat no hay preguntas. No sé si alguien tiene preguntas adicionales. esperen que yo no lo estoy viendo, yo no sé cómo hago, bueno, no le estoy viendo a nadie, pero bueno, listo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Todo claro, muchas gracias.